De la misa, yo tengo aquí a mis llamosas. Miren esta belleza, esta pizza que vamos a preparar hoy. ¿Cómo estás hoy, mi amor? Un abrazo. ¿Cómo estás tú? Bien. Chévere, ¿Qué te parece ser mis llamosas? Mis cocinas portadas. Maravilloso, mis cocinas. Bueno, no sé, mis chefs. Ay, Dios, así. ay, Dios. Vamos a ver. Pero me encantan todos esos sobrenombres, eso es rico. Sorpresa, todo el mundo contento por lo que vamos a ¿Qué hacer. estamos haciendo esta semana, Polly? Comidas con sartén. Ajá, dándole otro uso al sartén al que siempre le damos, que es para freír, para ponerlo hacia la plancha, hacer ese tipo de cosas que son como muy tradicionales, correcto, comunes, diarias, como lo queramos llamar. Ahora vamos a hacer la pizza. ¿Con sartén? Claro, Polly, mira, facilísimo porque vamos a estirar nuestra masa, que no lo tenemos que hacer como profesionales, sino lo vamos a hacer con la mano, la colocamos en el sartén, la cocinamos por un lado, la vamos a voltear y sencillito. Ok, ingredientes, vamos a ver. Esto es como le gusta a la persona, pues yo traje solamente maicito, pimentón, jamón y cebollita. Le vamos a poner, por supuesto, orégano, el quesito obligado y la salsa. Y la salsa, de todas maneras, en pantalla está la receta. Para la masa, por si acaso. Si ustedes quieren, hacen su propia masa y si no, facilito, pasan por la panadería. No se lo dicen a nadie, compran su masita y ya la tienen lista. La panadería, no se arriba. Pero no, eso es un secretito. Pero vamos a comenzar, pues vamos a ver. Bueno, aquí hay una cosa ya como que medio preparada. Claro, yo sí hice la masa, pero podemos decir la receta porque facilita. ¿Cómo es la receta? Bueno, son 2 tazas de agua, 2 cucharadas de levadura granulada, 1 cucharada de azúcar, eso lo ponemos a fermentar. Luego vamos a colocar en la batidora la harina con esta mezcla de agua, aceite, un puntico de sal, lo suficiente sal. Batimos hasta que se forme un bollo, dejamos crecer y lo vamos a porcionar. ¡Facilito! Recuerden que toda esta preparación está también en la página www.venevisión.com en la sección portada. ¿Comenzamos? Claro. ¿Comenzamos ya? Bueno, por lo menos empezando un poquitico, no sé. Bueno, vamos a llevarnos la porción es que de masa. A mí me parece muy difícil. Tú siempre lo dices que es fácil. Es fácil, pero por lo menos es importante este truco, mira, ¿no? Esta masa, sí, eso se llama florear. Con harina la mesa. Entonces, miren, no necesitamos ni rodillo. Si usted quiere usar rodillo, perfecto. Si no, así sencillito. La vamos estirando con los dedos. Vamos a ver qué tan rápida eres tú. No, yo ningún rápida, pero claro, a mí me gusta más así, pues. Eso depende de las personas, ¿no? Claro. La volteamos, estiramos. A ver. Ya salió chiquitita. ¿Hay algún truquito para que la masa quede así suavecita? Claro, el batido. Y entonces esta la vamos a poner en el sartén y cuando vengamos enseñamos el resto. Es correcto, yo voy aquí, yo te voy ayudando. No, así no, así con la puntica de los dedos. Bueno, así. Mientras tanto, tiene que comer pizza y ponerse sus zapatos. Bueno, tú no me ves que yo siempre tengo mis tacones puestos aquí. Si ustedes vieran. Vamos a ver los tacones. No te montes en mis tacones. No, señor, no, señor. Ok, fíjense ustedes, recuerden que ya habíamos estirado nuestra masa. Yo la empecé a precocinar, pero vean, ya está lista, doradita. ¿Qué hicimos? Yo fui cocinando varias y las tengo aquí. Esto lo podemos hacer en casa porque se hacen realmente rapidito, en cuestión de minutos ya las tienen cocidas por ambos lados. Entonces esta le vamos a colocar la salsa. Claro. Mientras yo estaba haciendo ejercicio, tú estabas haciendo eso. Sí. Qué chévere, ¿verdad? Y mira todas las que salieron, pues, y es rapidito. ¿Cuántas salsas se le puede colocar para que no se bote? No, esto es a gusto, esto no lo vas a voltear nunca, Polly. Le ponemos el orégano. Ajá, eso es por orden. Primero el tomate, después el orégano. Sí, y lo último va a ser siempre el queso. Después le ponemos lo que queramos. Sí, queremos ponerle. Pero ¿qué pasa? Aquí hay muchos en el estudio. Mira todas las que hay que armar. ¿Eso lo compraste tú, pichirre? No, hay muchas que armar y necesitamos. Correcto, no, pero los muchachos están a dieta. Un poquito aquí de maíz. Maicito, pero es que no te digo yo. Le ponemos cebollita. Esta no va a ser la de Rosela se la vamos a hacer sin jamón. Mira que Rosela está a dieta, deja. ¿Ah, sí? Claro. Ay, Rosela, entonces no te hacemos nada. Vamos a ver, seguimos. Mira, oye, ayúdame. No, pero si no me dice, después me regaña. Yo le pongo el pimentón, que a mí me gusta mucho el pimentón. Y le vas a poner el queso. Fíjense ustedes, esta es una de las masitas que ya tenemos lista. ¿Qué vamos a hacer con esto? Sencillo, la vamos a armar igualito. Ponle el quesito. Pues. El toque final, ya, de una vez bastante. Ya. No, bueno, suficiente que me sobre para esta. Bueno, pero que me tiene que sobrar para esta también. Le colocamos la salsa y lo que vamos a hacer es que esta la vamos a llevar a gratinar al horno. O sea, lo ponemos a la máxima temperatura, la colocamos dentro del horno, sencillo, porque lo único que vamos a hacer es derretir el queso. Ajá. ¿Esta también va al horno? No, esta entonces la vamos a ayudar un poquito con la tapa.
Ah, le colocamos la tapa y ya. Claro, porque allí el calor entonces empieza a circular y no sale, sino se mantiene aquí adentro. Correcto, entonces esta que está aquí. Esta es, no sé, de Rosella. ¿Tan pichino le vas a poner eso nada más? ¿No le vas a poner cebolla? No, ya va, momentico. Ustedes no, nada. Ya va, vamos a ver. La cebollita y el queso y lo llevamos al horno. Es correcto, sencillamente va al horno, ¿cuánto tiempo? Hasta que se gratine el queso, porque ya está cocida la masa, que es lo importante. Te quiero, mi amor. Muchas gracias por esa pizza. Disfrútela. Seguimos ahora.